Buenos días, amados hermanos. Me alegra muchísimo de nuevo compartir con ustedes en esta mañana, en esta escuela dominical. Me da mucho gozo y mucha paz de poder tenerlos en mi corazón. Los amo en el amor de Cristo. Y qué bendición poder en este día seguir compartiendo las maravillas y las bendiciones que Dios le ha dado a su iglesia y nos ha regalado a todos nosotros. Es por eso que tenemos la oportunidad de poder deleitarnos cada día más en su palabra, en su amor, en el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos, iglesia amada. Los amo tanto, hermanos preciosos, que lo único que me queda decirles es que cada día Dios los siga fortaleciendo, cada día Dios los siga renovando en vuestro entendimiento, en vuestra mente, para que no nos conformemos a este ciclo. Gracias por la victoria, gracias por tu palabra, por su palabra y gracias, muchísimas gracias por todo el privilegio y la bendición de poder compartir en la unidad del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a dar inicio a este día de victoria y de bendición, a este día que Dios ha preparado para los que lo amamos. Vamos a orar y dar inicio a este tiempo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por este tiempo de alabanza y de oración. Te pedimos y te suplicamos que conforme a la voluntad y el propósito tuyo, en esta mañana tú te sigas glorificando grande y poderosamente, que tu palabra siga siendo en el sí y en el amén, porque tu palabra dice, Señor Dios Todopoderoso, así pues que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, porque la abundante gracia de Dios nos da la bendición de poder tener una salvación tan grande. Nos alegramos en este día y compartimos esta palabra profética en el día de hoy, revelada y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos el privilegio, por darnos la bendición de poder venir a tus santas escrituras. Señor, te doy infinitas gracias por todos mis hermanos en esta mañana, por sus hijos, por sus padres, por sus familias, Señor, y por toda la familia de la fe, no solamente aquí nosotros en la unidad del Espíritu Santo, sino en todo Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Te suplicamos y te pedimos, Señor, que en esta mañana sea tu palabra revelándose, sea tu palabra hablándonos, Padre de la Gloria, para que cada día nos fundamentemos más, para que cada día tengamos la convicción, Señor, y la satisfacción de decir que tenemos un Dios que vive y reina para siempre. Gracias, gracias, porque la vida, Padre de la Gloria, la vida, Señor, de nosotros como iglesia, eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Padre nuestro, porque tú enviaste a tu amado Hijo por amor a nosotros. Y gracias, mi Señor Jesucristo, por amarnos. Gracias por seguir guiándonos. Gracias por seguir ministrándonos todos los días de nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios, Señor Todopoderoso, conforme a lo que está escrito en tu palabra. Por eso tu palabra dice que el perfecto amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en esta mañana, nos alegramos tanto de poder estar en la coinonía, en la comunión contigo, en la revelación y la predicación de tu palabra. Te pedimos que tu palabra en esta mañana siga siendo, Padre, guiada, Padre de la Gloria, por el Espíritu Santo de Dios. Porque tu palabra tiene poder, Señor. Poder para transformar, restaurar, para cambiar todas las áreas de nuestra vida como lo has hecho hasta el día de hoy. Hoy te pedimos y te suplicamos, mi Padre nuestro, para que seas tú, Señor, acompañándonos, Señor, en esta mañana con tu palabra en señales, prodigios, milagros, sanidades y liberaciones. Por eso te pedimos de nuevo en esta mañana que seas tú a través de tu palabra ministrándonos poderosamente en nuestras almas,
corazones, espíritu, ser interior y nuestro cuerpo físico, Señor. Porque tu palabra dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gracias, mi amado Padre, porque tú eres el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Porque tu palabra, Padre, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Señor Todopoderoso. Bendecimos la enseñanza de hoy, la predicación de hoy, Padre del cielo, para que sea tu Santo Espíritu hablando y ministrándonos en todas las áreas de nuestra vida, para que tu palabra siga cumpliendo el verdadero propósito para cual tú la has enviado en el día de hoy. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, ayúdanos, por favor, ayúdanos a fortalecernos cada día, Señor, en la convicción de esa bendición tan grande, de ese haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Ayúdanos cada día, Señor, a arrepentirnos y dar frutos dignos de arrepentimiento como buenos soldados de Jesucristo y embajadores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Padre del cielo, bendecimos esta palabra, bendecimos la enseñanza, bendecimos toda tu iglesia, te bendecimos al Dios único y verdadero, la nación de Israel, con la bendición sacerdotal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a compartir una enseñanza que el Espíritu Santo de Dios me puso en el corazón. Es acerca de las genealogías que nosotros de pronto que muchas veces no las leemos, porque pues de pronto no las comprendemos y no las entendemos. Y vamos a ir al texto bíblico, Mateo capítulo número 1, y vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el versículo número 17. El título de la enseñanza de hoy es La fiel providencia de Dios. El Señor Dios ha sido siempre fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue ministrándonos grande y poderosamente en su fidelidad y en su perfecto amor. Por eso nos alegramos. Estamos gozosos y felices de ver y de comprender de lo que Él significa para nuestra vida. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Y gracias por tu Hijo Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. La fiel providencia de Dios, basado en el texto bíblico de Mateo, capítulo número 1, versículo del 1 al 17, y tomamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, a sus hermanos y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Herrón y Herrón a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel
Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliub. Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14, para un total de 42, ¿cierto? Generaciones. Muchas veces nosotros invitamos a las personas a que empiecen a leer el Nuevo Testamento, pero si la gente va a empezar a leer el Nuevo Testamento, del versículo 1 al 17, se van a aburrir o no van a entender, y por eso muchos no siguen leyendo. A partir de hoy, amados hermanos, vamos a invitar, ¿cierto?, a otros que hasta ahora van a empezar a que empiecen a meditar en el libro de Marcos, en el Evangelio de Lucas o en el Evangelio de Juan. No quiero decir que no se puede estudiar el Evangelio de Mateo, sí, pero este Evangelio es muy importante con sus inicios, porque las genealogías para Dios son muy importantes. Gracias a esas genealogías, gracias a esas generaciones, ¿cierto? De ahí vino el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la fiel providencia de Dios. Primero vamos a analizar la genealogía desde Abraham hasta David. Están desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Luego la genealogía desde Salomón hasta el cautiverio babilónico, del versículo número 7 al versículo número 11. Y en tercer lugar, la genealogía desde el cautiverio de babilónico hasta José, el carpintero, desde el versículo 12 al versículo 17. Entonces, nos damos cuenta que el linaje de Abraham lo coloca en la nación de Israel. Del linaje de Abraham coloca a nuestro Señor Jesucristo en la nación de Israel. Del linaje de David lo coloca sobre el trono. El Señor Jesucristo, pues, procede de aquel linaje, del linaje de David. Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo de las ovejas que entran por la puerta, que Él es el pastor de las ovejas que entran por la puerta. Que estuvimos meditándolo en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan, del versículo 7 en adelante. Amados hermanos, que lo pueden seguir meditando allá en sus casas. Pero qué a diferencia del Señor Jesucristo y del ladrón, del salteador, ellos suben por otra puerta, ellos suben por otra parte para entrar en el redil de las ovejas. El ladrón nunca entra por la puerta principal. El salteador siempre se salta la cerca y se mete por cualquier lugar, pero nunca busca la puerta principal. Y de aquel redil que él habla en Juan, capítulo 10, es Israel, es la nación de Israel. Por eso el Señor Jesucristo no entró en el redil por la cerca de atrás, ni entró por el callejón. Entró por la puerta misma. Nació del linaje de David y dentro del linaje de Abraham. Esos son de los linajes que estamos viendo ahorita nosotros en Mateo del 1 al 17. Esto es lo que Mateo expone para nosotros. El apóstol Pablo, en Romanos,
5, en el versículo 12, amados hermanos, Él nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros reflexionamos un poquito, amados hermanos, el libro de Adán es un libro de muerte. Porque como dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Y todos en Adán pecamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias que por otro hombre vino la vida. Que por otro hombre vino la salvación. Y por otro hombre vino el poder entrar nosotros en un futuro a la presencia de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es el otro hombre. Vamos a ver, amados hermanos, una relación entre los evangelios. El evangelio de Mateo, ¿a quién fue dirigido? El evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos. Y el evangelio de Mateo presenta al Señor Jesucristo como rey. Por eso dice en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, lo presenta como rey de reyes, amados hermanos. El evangelio de Marcos, ante todo, se presenta a los romanos y presenta a Cristo como el siervo. Porque él, ¿qué dice? El Señor Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. El evangelio de Lucas es ante todo para los griegos y presenta a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Démonos cuenta que en los evangelios, cada evangelio tiene un propósito especial. El evangelio de Lucas presenta a Cristo como el perfecto Hijo de Hombre. El evangelio de Juan es universal en su apelación y presenta a Cristo como el Hijo eterno de Dios. Por eso muchos se deleitan en el evangelio de Juan. Pero démonos cuenta, amados hermanos, que cada evangelio tiene un propósito muy importante y tiene objetivos muy claros, ¿cierto? Para los judíos, para los romanos, para los griegos, ¿cierto? Y para todo el mundo, que es el evangelio de Juan. Pero todos los evangelios en sí son muy importantes. Que nosotros los meditemos, que los escudriñemos. Porque en el evangelio de Mateo se centra y va dirigido especialmente a los judíos. Y tiene tantas revelaciones ese evangelio, tantos secretos y tantas bendiciones para que tú y yo nosotros las vivamos y las sigamos conociendo. Entonces, la providencia de Dios, la fiel providencia de Dios que titula esta enseñanza, significa que es el control total sobre las circunstancias. De modo que su voluntad prevalezca y sus propósitos se cumplan. Su voluntad que prevalezca y sus propósitos se cumplan. Ese es el propósito principal de la providencia de Dios en tu vida y en mi vida. Meditemos y pensemos un poquito la manera tan feroz como Satanás se levantó contra Israel y cómo impidió
y cómo procuró impedir que Cristo viniera. Un ejemplo. Vamos a ver la desobediencia de Abraham. Sara casi se pierde y se arruina la simiente prometida. Vamos a Génesis, capítulo número 12, amados hermanos. Génesis, capítulo número 12. Vamos del versículo número 1 al versículo número 3. Y del versículo, después saltamos del versículo número 10 al versículo número 20. Y tomamos esta palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, le dijo Dios a Abraham. Versículo 2, haré de ti una nación grande, Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Ahí es donde viene del linaje de Abraham, es donde viene nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese linaje. Del linaje de Abraham viene David. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 10, para que nos demos cuenta, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué había en la tierra donde estaba Abraham? Había hambre. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mire que Abraham se viene a dar cuenta que su esposa era de hermoso aspecto después de mucho tiempo. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y lárgate, vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amados hermanos, aquí nos damos cuenta que Abraham se olvidó por un instante, parafraseando, se olvidó por un instante de la presencia de Dios. Se centró en sus emociones y sus sentimientos hacia con Sara. Se olvidó lo que el Señor le dijo en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuánto están viviendo ahorita muchos cristianos? Le tienen temor a las malas noticias, le tienen temor a todo lo que está aconteciendo, sin negar lo que está pasando, pero tienen miedo, como si el Dios Todopoderoso, el gran yo soy el que soy, no pudiera tener el control sobre tu vida y mi vida y la vida de ellos. No tengamos temor, hermanos. No nos dé miedo, amados hermanos. No olvidemos que Dios está contigo, está conmigo. Porque hubo hambruna. Entonces, ¿qué? ¿Cuál fue la decisión de Abraham? Entonces tuvo hambre, no había comida. Entonces dijo, descenderé al mundo, a Egipto, ¿cierto? Y me enredaré con Faraón, que tipifica Satanás. Mire que trató
trató de cortar el linaje, de cortar la genealogía hacia el Mesías, amados hermanos. Pero ninguno de los propósitos de Dios, nadie los puede truncar. Dios tiene unos propósitos contigo y Dios tiene unos propósitos con nosotros como iglesia, amados hermanos. Nadie los puede truncar. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde Adán, Satanás siempre ha querido obstaculizar, ha querido truncar los planes de Dios, pero nunca lo puede hacer, ni nunca lo podrá hacer, porque el control, aún sobre la vida de Satanás, está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a mirar el otro caso, amados hermanos. En Segunda de Reyes, de un joven llamado Joás. Un joven llamado Joás. Segunda de Reyes, capítulo número 11. Número 11. Esta mujer mandó a asesinar toda la simiente real. Toda, hermanos, como lo dice en el versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Qué hizo esta perversa mujer? Toda la descendencia real. Pero cuando tiene Dios unos planes y unos propósitos, nadie los trunca. Y dice en el versículo 2, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Gloria a Dios. Dios preservó el linaje de Abraham, el único nomás. Y dice en el versículo 3, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. ¿Cuántos años duró escondido Joás? El propósito, el linaje de Abraham, 6 años. Versículo número 4. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza juramentándoles en la casa de Jehová y les mostró el hijo del rey. ¿Qué les mostró? El hijo del rey. ¿Quién era? Joás. Pasamos al versículo número 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos dijeron: viva el rey, viva el linaje de Abraham, viva los propósitos de Dios y viva nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 13, versículo número 16 al 18. Y le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, y allí mataron ¿a quién? A Atalía, la perversa hija de Acab. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que sería pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. ¿Quién quería seguir impidiendo? ¿Quién quería impedir que el Mesías llegara a la tierra? El Hijo de Dios a la tierra, Satanás. Él usa todas las artimañas posibles. Las estaba usando en el pasado, pero mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Rápidamente, en el versículo número 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Entre el rey, el pueblo y Jehová, que serían, ¿qué sería? Dice aquí, que serían pueblo de ¿quién? De Jehová. Gloria a Dios. Hoy nosotros somos la iglesia de Cristo, amados hermanos. Esta genealogía no es una aburrida lista de nombres. Para que te des cuenta, hermano, cómo es de importante, amados hermanos, las genealogías.
Para muchos puede ser muy aburrida, pero para ti y para mí, a partir de hoy, debe ser algo muy importante. Que cada día conozcamos, que cada día sepamos qué representa cada nombre de los que están ahí. Este es el historial de la fidelidad de Dios al preservar a los hijos de Abraham como un canal para a través del cual Cristo vendría al mundo. Aleluya. Dios preservó a esta genealogía. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo viniera al mundo. Si nosotros nos damos cuenta, esta genealogía que nosotros estamos viendo en el día de hoy de Mateo capítulo 1 del 1 al 17, es la genealogía de José. El padre de Jesús a los ojos de ¿qué? De la ley. Porque el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Lucas da la genealogía de María. Ambos, María y José, eran descendientes ¿de quién? De David, amados hermanos. Hermanos preciosos, aquí nosotros podemos ver la gracia de Dios en esta lista de nombres, hermanos. Y vamos a mirar 4 mujeres que Dios usó de lo más vil y despreciado, ¿cierto? Que Dios usó y que fueron canal también para la venida del Mesías, amados hermanos. ¿Quién éramos tú y yo, hermanos? Y Dios te puede seguir usando mucho más de lo que tú piensas hasta el día de hoy. Creámosle a Dios, vivamos su palabra y vivamos cada día sus bendiciones, amados hermanos. Vamos a ver de estas 4 mujeres, la primera mujer. Vamos a Génesis capítulo número 38. Tamar. Génesis capítulo número 38. ¿Qué pasa con Judá? Acuérdese rápidamente, hermanos, vemos. Judá se junta con la hija de un cananeo, el cual se llama Suba, y la tomó y se llegó a ella, y dio a luz un hijo, su primogénito, que se llamó un segundo hijo que se llamó Onán, ¿cierto? Y volvió a concebir otro hijo y lo llamó Sela. Onán y Sela. Y después Judá tomó por mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. ¿A quién tomó para mujer? A Tamar. Escúchelo bien, amados hermanos. ¿A quién tomó? A Tamar. Y mira lo que nos enseña. Saltamos al versículo número 7. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¿Cómo fue? Malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Qué dijo su hermano? Se llegaba fuera de Tamar. ¿Para qué? No darle descendencia a su hermano. Y dice en el versículo número 10: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Qué pasó? Le dice Judá a Tamar: vete a tu casa, a la casa de tu padre, ¿cierto? Y espera hasta que Sela tenga la edad para poder que conciba hijos con él. Ahora saltamos al versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con el velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat,
porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, pero ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella le dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. ¿Qué fue lo que hizo esta tremenda? ¿Qué fue lo que hizo Judá? Se fue por lana y salió trasquilado. No cumplió con Tamar. Y vemos que este capítulo es uno de los peores capítulos en toda la Biblia, si se me permite así la expresión, amados hermanos. Tamar apareció en la genealogía porque fue, ¿qué? Pecadora, amados hermanos. Pero dice el versículo 24 de Génesis 24 al 26. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dando aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, den del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Esta mujer forma parte de la genealogía de Jesús, hermanos. Mire lo que Dios usa. Mire todas las artimañas que fabrica el mundo, que fabrica Satanás para torpedear los propósitos de Dios, pero nunca lo va a lograr. Vamos a ver otra mujer que nos va a sorprender a nosotros, que está en Mateo capítulo 1, versículo 5, Rahab. Vamos, amados hermanos, a Josué capítulo número 2. Josué capítulo número 2. Josué capítulo número 2. Rahab no es una persona muy buena en la historia de la Biblia. ¿Cómo la conocemos? Como una prostituta, como una ramera. Pero Dios la usó. Dios puede usar a quien quiera. Y dice en el versículo Josué 2, del 1 al 6. Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles andar y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. ¿A quién usó Dios? Para sus 2 ángeles. ¿A quién usó, hermanos preciosos? A una ramera, a una prostituta. Pero mire lo que nos enseña el versículo número 12 al 14. Y os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. ¿Qué estaba pidiendo Rahab? Estaba pidiendo misericordia. Para que el día que viniera la destrucción sobre esta nación, ¿cierto?, a ella no la tocara. Como pasó con las 10 plagas en Egipto, con la nación de Israel. Versículo 13. Y que salvaréis la vida a mi padre
a mi madre, a mis hermanos y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la ¿qué? De la muerte, amados hermanos. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y le dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de la grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué bendición, iglesia amada, cuando los propósitos de Dios son claros. Qué bendición para ti, amados hermanos, cuando nosotros dependemos de Dios, como lo hizo esta mujer que puso su fe y su confianza en Dios. En la historia se habla de Rahab como una prostituta, pero ella llegó a ser una mujer maravillosa después que llegó a un conocimiento del Dios vivo y verdadero. ¿Qué hizo Dios en la vida de esta mujer? La transformó, la renovó y la hizo ser una mujer maravillosa, ¿cierto? Después de que conoció a Dios. Eso es lo que tenemos que vivir hoy nosotros, amados hermanos. Dios usa a personas que ni tú y yo nos imaginábamos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? Y hoy estamos descubriendo que a ti y a mí nos sacó de la inmundicia, de la perversidad, de lo más horrendo que había. Algunos de muchos de nosotros, o a ti o a mí. ¿Quién éramos nosotros? Pero hoy somos hijos en las manos de un Dios grande y poderoso, amados hermanos. Como dice en Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Qué era el resto de esa nación? Desobedientes, amados hermanos. Y habiendo recibido a los espías, en paz, le salvó la vida. Ahora vemos, esta es la segunda, vamos a la tercera mujer, Ruth, amados hermanos. Una extraordinaria mujer. ¿La nuera de quién? De Noemí. De los hijos de Abimelech. Por eso tú y yo, amados hermanos, tenemos que conocer la historia. Ruth, una moabita. Una mujer que dependía de Noemí, que le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu familia será mi familia, y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, allá y yo iré contigo. Qué mujer tan valiosa. Ruth, una moabita, una mujer esforzada y valiente. Vamos a Ruth, capítulo número 2. Ruth, capítulo número 2. Y desde el versículo 10 al 14, amados hermanos. Ruth, número 2, del 10 al 14. Dios usa a quien quiera, a quien sea, no importa de dónde venga ni cuál es su condición, porque Dios es soberano. Pregunto, amados hermanos, ¿Tamar era del linaje? ¿Tamar era de una familia prestante? ¿Rahab era de una familia prestante? ¿Ruth era de la nación de Israel, del pueblo escogido por Dios? No, amados hermanos. Ruth era una mujer moabita. Y vamos más adelante a entender ese principio que es bien importante, amados hermanos. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Se sentía Ruth menos que una criada. Pero la gracia de Dios estaba en Ruth, porque dijo, he hallado gracia delante de tus ojos, le dijo a Booz. Versículo 14, y Booz le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Empezó a tener privilegios. ¿Empezó a tener qué? Bendiciones de parte de Dios, porque fue una hija fiel a Noemí. Era su nuera, pero se convirtió en su hija. Más adelante la vamos a ver. Vamos a mirar del 12 al 14. Vamos a mirar Ruth, capítulo 4, versículo 9 al 13, 9 al 17. Y dice en el versículo 9, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y Maclón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. ¿Quién? Ruth, amados hermanos. 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Y las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová que hizo lo que te faltase hoy, parienta, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. El padre de Isaí. Isaí, el padre de David. O sea, el hijo de Ruth. ¿Cierto? El hijo de Ruth viene del linaje de Abraham, porque del linaje de Booz. Y del linaje de Ruth, del linaje de Booz, Dios usa a Ruth y da un hijo llamado Obed. Y Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí es el padre de David, y David es del linaje del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 17. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David, amados hermanos. Gloria a Dios. Es una persona, Ruth, una persona amable. Y no encontraremos nada malo en ella, hermanos. Porque si tú has meditado en el libro de Ruth, una mujer de ejemplo para cualquiera de las mujeres en estos tiempos, amados hermanos. Ella preguntó, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Ahora vamos a ver la cuarta mujer, amados hermanos, que Dios usa para que su descendencia no se trunque. Se llamó Betsabé. Vamos a ver
Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y vamos a mirar únicamente los versículos 24 y 25, amados hermanos. Y dice el versículo número 24. Y consoló David. Acuérdense que el capítulo 12 lo podemos meditar allá en estos tiempos de encuentro con Dios, que tenemos mucho tiempo, este capítulo 12, que fue cuando cometió adulterio, cometió fornicación, cometió pecado David con la mujer de Urías. Y Natán tuvo que descubrirlo. Y Natán le dijo, eres tú, David. Y el primer hijo, cuando él se acostó con Betsabé, quedó embarazado. Sufrió, ayunó David. Vino tragedia sobre toda la casa de David, porque Jehová lo había dicho que así sería por causa de ese pecado. Pero ahí no se troncó el linaje de David, ahí no se troncó el linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que tiene Dios dispuesto y todo lo que tiene Dios establecido se cumple, amados hermanos, se cumple. ¿Qué dice en el versículo? En el versículo número 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Aleluya. Ay, iglesia amada, qué bendición tan hermosa, qué bendición es para nosotros conocer esta genealogía, este linaje, esta descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los obstáculos y todos los impedimentos que se presentaron, pero de todos ellos, Dios sacó en victoria el linaje del Señor Jesucristo. Porque es su Hijo. Porque era la promesa para toda la humanidad. Después del pecado de Adán, amados hermanos. ¿Qué más nos enseña en este versículo? También se menciona a María. Estas mujeres ilustran la gracia de Dios. Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Y dice, ¿por qué estas ilustran la gracia de Dios? También se menciona a María. Estas mujeres ilustran la gracia de Dios. Tamar fue culpable de prostitución. Y sin embargo Dios permitió que fuera parte de los antepasados de Cristo. Aleluya. Rahab era tanto una prostituta como una extranjera. Tenía dos cosas en contra. Rahab, prostituta y extranjera. Pero su fe la salvó. Como la fe tuya y la fe mía en estos días, en estos tiempos y aún en los tiempos que vienen, en los tiempos malos, en los días malos y en los tiempos peligrosos. Esa fe es la que nos está salvando. Esa fe es la que nos está levantando, amados hermanos. No tenemos que tener temor de malas noticias, amados hermanos. Ruth era moabita, ¿de acuerdo? Lo que dice Deuteronomio 23, 3 al 6. Deuteronomio 23, 3 al 6. ¡Ay, aleluya! 3 al 6. Dice, no entrará no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y con agua al camino, cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios
te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Aleluya. No procurarán la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. ¿De dónde venía Ruth? Del pueblo de los moabitas. ¿Y qué había dicho Jehová? ¿Qué dijo Jehová? Que no permitiría, como dice en el versículo número 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación. Pero Dios, que en su infinita misericordia, que a Ruth le dio lo que Ruth no merecía, porque Ruth tenía un corazón muy hermoso, como les había compartido. ¿Cuántas Ruth deberían de haber en estos tiempos de mujeres como Ruth? Con un corazón maravilloso, perseveró, le creyó y vivió la gloria de Dios, como tú y yo la podemos vivir todos los días de nuestra vida. ¿Estaba Ruth excluida de la nación de Israel? Sí, claro, amados hermanos. Betsabé, ¿quién fue la compañera del terrible pecado de David? Y sin embargo Dios la perdonó y le permitió ser una de los antepasados de Cristo por medio de Salomón. Cuando el pecado abunda, ¿sobreabunda qué? La gracia, iglesia. Aquí se está cumpliendo lo que dice Romanos 5:20. ¿En quién? En Tamar, en Rahab, en Betsabé y en Ruth. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Esta genealogía no es completa, por supuesto. Se dejaron fuera varios nombres, amados hermanos. Era normal entre el pueblo judío dejar muchos nombres por fuera, que eran nombres menos importantes. No es que no fueran importantes, eran menos importantes. 3 grupos de 14 vemos aquí en el capítulo 1 de Mateo. 3 grupos de 14 para 42 personas. La descendencia y la genealogía del Señor Jesucristo vino a través de Abraham y David. En el versículo número 8 del capítulo 1 de Mateo, se omite a Ocosías, Joás y Amasías, que formaron parte. Joás, ¿quién fue? Fue el único heredero después de la muerte de todo el linaje de todos los principales que mató a Atalía. Pero no se nombra, se omitió esos nombres. Probablemente debido a su relación con Atalía, la hija perversa de Acab. Probablemente, no sea que sea así. Escúchelo bien esta reflexión, amados hermanos, para terminar. Ningún judío actual tiene su genealogía legal. Ningún judío en la actualidad tiene su genealogía legal. Todos los expedientes se destruyeron en el año 70 después de Cristo, cuando redujeron a escombros el templo. Todos los expedientes se destruyeron en el año 70 después de Cristo, cuando redujeron a escombros el templo. Iglesia amada, escuche muy bien lo que tú y yo vamos a aprender en el día de hoy. Jesucristo es el único judío vivo que puede demostrar sus derechos al trono de David. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es el único judío vivo hoy que puede demostrar sus derechos al trono de David, porque así lo hablan los evangelios y lo hablan todas las escrituras. Amados hermanos, nos estamos dando cuenta, iglesia, que no fue fácil los linajes. Se pasaron por momentos muy difíciles, como en el caso de Tamar. Fue muy difícil para ella. Pienso, amados hermanos, que ella se sintió engañada por su suegro, Judá.
Y ella se valió de cualquier otra cosa. ¿Quién le puso en el corazón de ella que hiciera eso? Dios mismo, hermanos. Porque no se podía truncar. Por un capricho de Judá que no quiso darle a Sela, su hijo menor, para que se cumpliera el propósito de Dios. No, el propósito de Dios se cumple por encima de ti, por encima de mí y por encima de toda la humanidad. Se cumple, amados hermanos. Y el propósito de la iglesia de Cristo se cumple en este tiempo. Por eso la invitación en el día de hoy, hermanos, no tengamos temor alguno. Tamar tuvo temor, Rahab tuvo temor, Betsabé tuvo temor, Ruth tuvo temor. Ninguno de ellos tuvo temor, amados hermanos. Ninguno de ellos, de esas hermosas mujeres, tuvo temor. María tampoco tuvo temor. Hijos e hijas, esto es una enseñanza donde tú y yo tenemos que vivirla. Esta es una enseñanza que tiene que formar parte de nuestra vida. Esta es una enseñanza donde no nos mueven las emociones ni los sentimientos, sino nos mueve el alma y el espíritu, porque es palabra de Dios. Es una palabra donde nos hace reaccionar, donde nos hace como meditar más en que las cosas no fueron tan fáciles desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Y tampoco fueron fáciles desde el Señor Jesucristo para los apóstoles en este tiempo. Vamos a orar, démosle gracias a Dios por esta victoria. Démosle gracias a Dios por la bendición que nos entrega en el día de hoy, por esta palabra, por esta enseñanza, amados hermanos. Gracias por esta victoria y gracias por esta bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos secretos que para nosotros eran ocultos. Gracias por enseñarnos que no únicamente con vestidos de lino fino escogiste a hombres y mujeres en el tiempo de la ley, sino hombres y mujeres de lo más vil, de lo más humilde, de aquellos rincones donde nosotros no nos imaginábamos. Pero gracias por enseñarnos y mostrarnos de que lo más vil y despreciado tú sacaste, Señor. Tú les levantaste y levantarás en el día de hoy. Gracias por esta palabra de bendición. Gracias por esta palabra profética, Señor. Que cada día esta palabra siga restaurando y renovando nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu y todas las áreas de nuestra vida. Padre del cielo, oramos por toda la iglesia, Señor. No solamente esta iglesia local, sino toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Colombia y en el mundo entero. Oramos por la nación de Israel. Oramos, Padre de la gloria, por nuestra nación Colombia. Y oramos, Señor, por el mundo entero, para que seas tú, Señor, obrando poderosamente en las almas y los corazones, para que te conozcan a ti. Porque cuando hay conocimiento del Dios único y verdadero y de tu Hijo Jesucristo, tenemos vida eterna, Señor. Padre del cielo, hoy bendigo, Señor, a tu iglesia. Hoy bendigo la nación de Israel. Hoy bendecimos al Dios único y verdadero, Señor Dios Todopoderoso, y recibimos esa bendición sacerdotal, que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo viva desde ahora, por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.